Bienvenidos. Esta noche nos internaremos en un territorio antiguo y profundo, un espacio construido a partir del mito, el silencio y la contemplación, el inframundo de la mitología griega. Un reino que no pertenece al ruido del día, sino a las sombras, a la pausa y a la reflexión lenta. Dejen atrás las preocupaciones inmediatas, la velocidad del mundo exterior y la luz constante. Este es un momento distinto. No venimos a huir, sino a descender. No para temer, sino para comprender. Acomódense, respiren con calma y permitan que este relato los acompañe suavemente hacia un mundo oculto bajo la tierra. Para los antiguos griegos, la muerte no era una ruptura absoluta ni una aniquilación definitiva. Era un paso inevitable, una transición silenciosa hacia otra forma de existencia. No concebían el más allá como un lugar de castigo ardiente, sino como un espacio sombrío, gobernado por leyes firmes e inmutables, donde las almas continuaban su camino de una manera distinta. Morir significaba dejar atrás la luz del sol, el calor de los vivos, las conversaciones, los gestos cotidianos y la memoria activa de los propios logros. Aquello que más temían no era el dolor físico de la muerte, sino el abandono de todo lo conocido. En el pensamiento griego, las almas no ascendían hacia un paraíso luminoso, sino que descendían, convirtiéndose en sombras, presencias débiles, sin cuerpo, con recuerdos fragmentados, vagando en un paisaje gris y melancólico. Intentemos imaginar la mentalidad de un guerrero heleno. Para él, la vida estaba íntimamente ligada al honor y al recuerdo. Su mayor aspiración no era simplemente sobrevivir, sino que su nombre perdurara. Ser recordado en los cantos, en los poemas y en la memoria colectiva era una forma de vencer a la muerte. El verdadero terror no era caer en combate, sino desaparecer sin rastro, disolverse en el olvido del inframundo. El Hades representaba precisamente eso, el lugar donde la individualidad se desvanecía, donde las almas se mezclaban en una multitud sin rostro ni propósito claro. Allí, la gloria no tenía peso y las hazañas perdían su brillo. Ese destino resultaba más inquietante que la muerte misma. Y sin embargo, junto a ese temor profundo, existía una fascinación igualmente intensa. La idea de un mundo oculto bajo la superficie, estructurado, organizado y gobernado por leyes estrictas, despertaba la imaginación. El inframundo no era un caos, sino un reflejo invertido del mundo de los vivos. Tenía ríos, caminos, jueces y normas que nadie podía quebrantar. En la mente griega, este reino subterráneo era tan real como el Olimpo. No era una metáfora abstracta, sino un lugar concreto, con geografía propia y funciones definidas. Por eso, los rituales funerarios adquirían una importancia fundamental. Dar sepultura adecuada no era solo un acto de respeto hacia el difunto, sino una necesidad absoluta para su destino final. Colocar una pequeña moneda junto al cuerpo tenía un significado profundo. Ese gesto aseguraba que el alma pudiera emprender su viaje, cruzar el primer umbral y no quedar atrapada entre dos mundos. Una persona sin entierro estaba condenada a vagar eternamente, incapaz de avanzar ni de encontrar descanso. Esta creencia revela cuán tangible y real era, para ellos, el tránsito hacia el más allá. La muerte no podía evitarse, pero sí podía comprenderse. Y en ese intento de comprensión, los poetas desempeñaron un papel central. Homero y Hesíodo dieron forma a este universo sombrío, estableciendo las imágenes y los relatos que perdurarían durante siglos. En la Odisea, Ulises desciende al inframundo no para enfrentarlo ni para desafiar sus leyes, sino para escuchar. Busca consejo, sabiduría, respuestas que solo las sombras pueden ofrecer.
El encuentro con el vidente Tiresias demuestra que el mundo de los muertos no era visto únicamente como un lugar de castigo, sino también como una fuente de conocimiento antiguo y profundo. Este detalle es clave para entender la visión griega. El inframundo no era solo el final del camino, sino un espacio donde residía la memoria del pasado, la experiencia acumulada de generaciones enteras. En la quietud de las sombras habitaba una verdad que los vivos no podían alcanzar de otro modo. Esa será la mirada que nos acompañará a lo largo de este recorrido. No un descenso impulsado por el miedo, sino una exploración guiada por la curiosidad y el deseo de entender cómo los antiguos concebían la vida, la muerte y el delicado equilibrio entre ambas. Antes de continuar, tómate un instante para acomodarte mejor. Este viaje es largo, pausado y profundo. No requiere prisa. Cada palabra está pensada para ser escuchada con calma, como un susurro que se desliza entre la vigilia y el sueño. Ahora sí, con este marco en mente, es momento de avanzar y comenzar a observar a quienes gobiernan este reino silencioso. Porque para comprender el inframundo, primero debemos conocer a sus soberanos. Nos adentramos ahora en los dominios de Hades, donde el mundo subterráneo revela su compleja geografía y sus leyes. No es un lugar caótico, todo tiene su orden. Los griegos imaginaban múltiples ríos, cada uno con su propósito, separando y guiando a las almas según su destino. Ya conocimos el Aqueronte, el río del dolor, la primera barrera de la que depende el tránsito de las sombras. Pero el inframundo no termina allí. Otros ríos y territorios determinan los caminos finales. Uno de estos es el Estigia, río del odio y la fidelidad absoluta, donde los juramentos de dioses inmortales adquieren fuerza inviolable. Quien quebrantaba una promesa ante sus aguas sufría severas consecuencias, incluso los olímpicos. Su presencia nos recuerda que el mundo subterráneo, aunque ajeno a la vida cotidiana, mantenía un equilibrio rígido y sagrado. La solemnidad del inframundo se reforzaba con lugares como el Cocito, el río de las lágrimas, donde los lamentos de los condenados formaban su corriente helada. Allí se manifestaba la pena emocional de las almas que no pudieron cruzar el Aqueronte. En contraste, el Flegetonte, río de fuego, rodea las profundidades del Tártaro, el abismo donde los pecadores más grandes y los titanes permanecen eternamente. Este río de llamas no es solo físico, sino también simbólico. Representa la justicia divina, la retribución y el castigo absoluto. Las almas que llegan allí enfrentan tormentos que trascienden el tiempo, recordándonos la severidad de los dioses y la fuerza del orden cósmico. Más allá de los ríos de castigo, existen lugares de paz. El Lete, río del olvido, ofrece a las almas la posibilidad de desprenderse de recuerdos y dolores terrenales. Las almas que beberán de sus aguas antes de reencarnar dejan atrás los sufrimientos y alegrías pasadas, mientras que los héroes y los justos pueden elegir conservar sus recuerdos para disfrutar de los campos elíseos, un paraíso de eterna primavera. Esta dualidad de castigo y recompensa reflejaba la comprensión griega de la vida, la muerte y la moralidad. Hades y Perséfone gobiernan este dominio con justicia y solemnidad. Hades, el invisible, no actúa con maldad, sino como guardián del equilibrio. Perséfone, su reina, simboliza el ciclo de la vida y la muerte, el descenso y la renovación. La reina del inframundo no es prisionera, sino soberana de las sombras, cuyo regreso a la superficie anuncia la primavera. Juntos muestran que la muerte y la vida son partes de un ciclo indivisible, donde la transición de las almas no es temida, sino comprendida. El juicio de las almas se delega a Minos, Radamantis y Eaco, tres mortales elevados a jueces divinos.
Minos, juez supremo, determina el destino final de las almas. Radamantis se ocupa de los orientales, valorando justicia y virtud. Eaco juzga a los occidentales, evaluando acciones y faltas. Su imparcialidad refleja la filosofía griega. El inframundo es un reflejo moral del mundo de los vivos, donde cada decisión y acto deja su marca en la eternidad. Las almas atraviesan paisajes variados, desde el sombrío campo de Asfódelos hasta las praderas luminosas de los campos elíseos y finalmente los abismos del Tártaro. Cada región es coherente con la vida y las acciones de sus habitantes. La geografía del inframundo no es meramente física, sino simbólica, un espejo de virtudes, faltas, memoria y olvido. Incluso los portales de acceso, cuevas, lagos brumosos, manantiales, muestran cómo los griegos percibían la delgada frontera entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo oculto. Caronte, el barquero del Aqueronte, sigue siendo la figura que materializa la transición. Su barca, los peajes simbólicos y su severidad reflejan la importancia de los rituales funerarios. Las almas que no cumplen con las normas permanecen atrapadas en las orillas, recordando que cada acto en vida tiene consecuencias en el más allá. La muerte, entonces, no es un fin arbitrario, sino parte de un sistema moral y ordenado, tan real en la imaginación griega como los dioses que gobiernan el cielo. Finalmente, el inframundo es un lugar de enseñanza. A través de sus ríos, campos y abismos, los antiguos griegos comprendían la mortalidad, la justicia y la continuidad de la vida. Los héroes buscan conocimiento en sus sombras, los muertos descansan o sufren según sus actos, y el ciclo de existencia sigue, eterno y preciso. En este reino de sombras, cada detalle, agua, roca, río o camino, refleja la visión profunda de un pueblo que veía la muerte no como enemiga, sino como parte esencial del orden del cosmos. Mientras avanzamos más profundo en el inframundo, encontramos los últimos ríos y territorios que completan su compleja geografía. Tras el Aqueronte, el Estigia y el Cocito, aparece el Flegetonte, el río de fuego que rodea el Tártaro, donde los grandes pecadores y los titanes cumplen sus castigos eternos. Sus llamas no solo son un obstáculo físico, sino un símbolo de la justicia divina y de la retribución que el orden del cosmos exige. Este río, incandescente y mortal, recuerda que no existe escape para quienes desafían a los dioses. A diferencia de los ríos de castigo, el Lete, el río del olvido, ofrece la oportunidad de desprenderse de los recuerdos de la vida mortal. Las almas que beben de sus aguas olvidan los dolores y alegrías pasadas, preparándose para un ciclo nuevo o para descansar en paz. Sin embargo, los héroes y los justos pueden beber opcionalmente, conservando recuerdos y sabiduría mientras disfrutan de los campos elíseos, un lugar de eterna primavera, música y paz, un contraste absoluto con la melancolía de los campos de Asfódelos y la violencia del Tártaro. La reina Perséfone es un símbolo central de este equilibrio. Su vida dual, mitad en la superficie, mitad en las sombras, representa el ciclo natural de la vida y la muerte. Cuando regresa a la tierra con Deméter, la primavera y la fertilidad renacen. Cuando desciende al inframundo con Hades, la tierra entra en invierno y la vida se retrae. Su papel ilustra que la muerte no es un enemigo, sino un componente esencial del ciclo universal. Hades, por su parte, mantiene un dominio justo y sobrio. Su poder no se ejerce por capricho, sino para preservar el orden y la transición correcta de las almas. Junto a Perséfone, asegura que la vida y la muerte, el castigo y la recompensa, la memoria y el olvido, permanezcan equilibrados. En su reino,
Cada alma encuentra su destino conforme a sus actos, en un sistema tan riguroso como comprensible para los griegos. Los jueces del inframundo, Minos, Radamantis y Eaco, continúan desempeñando su papel crucial. Minos dicta el veredicto final, Radamantis juzga a los orientales y Eaco a los occidentales. Cada uno combina experiencia mortal y conexión divina para garantizar la justicia imparcial. Así, la geografía del inframundo se convierte en un reflejo de la moral, donde cada región, desde los campos de Asfódelos hasta el Tártaro, refleja el valor, la virtud o la transgresión de sus habitantes. Los portales de acceso, las cuevas, lagos brumosos y manantiales recuerdan que la separación entre los mundos es sutil, pero real. Cada río, cada abismo, cada sendero es un símbolo, una lección y una prueba de la vida y la muerte. Incluso los rituales más pequeños, como el pago a Caronte con el óbolo, tienen una relevancia inmensa. La muerte no es un final arbitrario, sino una transición organizada, un reflejo de la moralidad y la memoria que cada ser humano deja tras de sí. Al explorar el inframundo, comprendemos que los antiguos griegos no veían la muerte con terror absoluto, sino con respeto y reflexión. Cada río, cada juez, cada territorio cumple una función: guiar, purificar, castigar o premiar. La estructura completa del inframundo revela una filosofía que vincula acción y consecuencia, virtud y castigo, memoria y olvido. Cada elemento, aunque sombrío, tiene un propósito dentro del orden cósmico, y cada alma encuentra su lugar conforme a la vida que llevó. Finalmente, el inframundo es un espacio de enseñanza y contemplación. Las sombras, los héroes, los pecadores y los campos de los justos son recordatorios de la continuidad del ciclo vital. Cada río y territorio es un espejo de la existencia, un mapa de consecuencias y recompensas que guía tanto a vivos como a muertos. Al mirar estos dominios, se comprende que la muerte, lejos de ser un enemigo, es un camino inevitable, regulado y profundamente significativo. Más allá de los ríos y del Tártaro, encontramos los campos elíseos, un reino de eterna primavera y armonía, reservado para los héroes, poetas y aquellos que vivieron con virtud y honor. Este lugar es la antítesis de los campos de Asfódelos. Aquí la luz no se desvanece, la música resuena en el aire y los aromas de los jardines y flores llenan cada rincón. Las almas aquí no son sombras apagadas, sino figuras etéreas, llenas de gracia y serenidad, disfrutando de la recompensa de sus acciones en vida. A veces, más allá de los campos elíseos, se mencionan las islas de los bienaventurados, un paraíso aún más sublime, reservado para los héroes que alcanzaron la perfección tras múltiples reencarnaciones. Estas islas eran vistas como un destino final, un lugar de paz y contemplación, donde las almas podían descansar sin preocupación. La concepción griega del más allá era, así, un equilibrio delicado. Los castigos reflejaban la transgresión, mientras que los premios correspondían a la virtud y la excelencia. En estos reinos superiores, la memoria y la gloria adquieren un papel central. Los héroes recuerdan sus hazañas y las canciones que los bardos entonaron en vida. Esta memoria no es dolorosa, sino un reflejo de la trascendencia, un recordatorio de que la existencia y los actos de cada ser dejan una huella, visible aún después de la muerte. Aquí, la justicia no es solo castigo, sino preservación de la memoria y reconocimiento de la virtud. Aunque los campos elíseos son luminosos y pacíficos, su existencia nos recuerda la importancia de la ética y la moral en la vida mortal. Cada acción tiene una consecuencia, y la estructura del inframundo griego
refleja este principio. La vida y la muerte no son separadas, sino continuidades de un mismo ciclo donde la virtud, la memoria y la justicia divina determinan el destino del alma. El inframundo, desde sus profundidades hasta sus regiones más luminosas, es un espejo de la vida en la tierra. Los ríos, los abismos, los jueces y los paraísos no son simples lugares, sino símbolos de los valores que los griegos apreciaban: justicia, honor, sacrificio y memoria. La muerte no es un final trágico, sino una transición ordenada, un viaje que cada alma emprende según su camino en la vida. Finalmente, al contemplar este mundo subterráneo, comprendemos que la mitología griega ofrece una visión completa de la existencia. La vida, la muerte, el castigo y la recompensa, la memoria y el olvido, se entrelazan en un ciclo perpetuo. Cada río y territorio enseña, purifica y guía, creando un cosmos donde el orden, la justicia y la reflexión son tan importantes como el flujo del tiempo y el curso de las estaciones. Al cerrar los ojos y dejar que estas imágenes y conceptos llenen nuestra mente, podemos imaginar a las almas atravesando ríos, enfrentando desafíos, descansando en campos de luz o cumpliendo su castigo. Cada elemento del inframundo es un recordatorio de la complejidad de la existencia y de la sabiduría que los antiguos griegos buscaban transmitir a través de sus relatos. Al llegar a este punto del recorrido, el inframundo deja de ser solo un espacio mitológico y se revela como una construcción profundamente filosófica. Para los griegos, este reino no era únicamente el destino de los muertos, sino un espejo de la vida misma. Cada río, cada juez, cada campo y cada castigo reflejaban una idea fundamental. La existencia humana está regida por el equilibrio entre acción y consecuencia. El inframundo no prometía redención universal ni condena absoluta. En su estructura se percibe una aceptación serena de la imperfección humana. La mayoría de las almas no eran héroes ni criminales, y por ello su destino era el campo de Asfódelos, un lugar de existencia apagada, sin tormento extremo, pero también sin gloria. Este destino intermedio revela una visión realista de la humanidad. Vivir sin virtud excepcional ni maldad extrema llevaba a una eternidad de sombras tranquilas, aunque vacías. El castigo eterno del Tártaro no era arbitrario. Estaba reservado para quienes habían desafiado el orden divino, para los que habían quebrado juramentos sagrados o cometido crímenes que alteraban el equilibrio del cosmos. Figuras como Sísifo, Tántalo o Ixión no sufrían por simple crueldad, sino como advertencia. Sus castigos eternos eran lecciones mitológicas, símbolos del exceso, la soberbia y la desobediencia, llevadas a su consecuencia final. En contraste, los campos elíseos y las islas de los bienaventurados ofrecían una visión esperanzadora. No todos estaban destinados a la monotonía o al castigo. La virtud, el honor, la sabiduría y el sacrificio podían trascender la muerte. Esta idea reforzaba un valor central de la cultura griega. La excelencia moral y el recuerdo perdurable eran formas de inmortalidad. La memoria ocupaba un lugar central en todo el sistema del inframundo. Recordar era existir. Ser olvidado era desvanecerse. Por eso el río Lete no era solo un alivio, sino también una renuncia. Beber de sus aguas significaba abandonar la identidad terrenal, olvidar los nombres, los rostros, las historias. Para algunas almas era una bendición, para otras una pérdida definitiva. Esta dualidad muestra cómo los griegos comprendían la memoria como una carga y al mismo tiempo como la esencia del ser. Incluso los vivos participaban de este sistema. Los rituales funerarios, las ofrendas, los cantos y las tumbas no eran solo gestos simbólicos,
sino actos que aseguraban el tránsito correcto del alma. Honrar a los muertos era mantener el orden entre los mundos. Descuidarlos significaba romper el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Así, el inframundo no se presentaba como un lugar distante o ajeno, sino como una extensión inevitable de la existencia. Estaba siempre presente, bajo los pies de los vivos, en cuevas profundas, lagos silenciosos y grietas en la tierra. Cada uno de estos lugares recordaba que la frontera entre los mundos era delgada y que el viaje final era tan real como la vida misma. Al final de este recorrido, el inframundo griego se revela como una enseñanza constante. No habla solo de lo que ocurre después de morir, sino de cómo vivir. Invita a la reflexión, a la moderación, al respeto por las leyes visibles e invisibles. Enseña que cada acción deja una huella y que el destino del alma no es fruto del azar, sino del camino recorrido. Y cuando el relato se aquieta, cuando las sombras vuelven a su silencio, queda una última sensación. La muerte no es enemiga de la vida, sino su complemento inevitable. En el pensamiento griego, ambos forman parte de un mismo ciclo eterno, tan antiguo como la tierra misma, tan profundo como las aguas del inframundo. La labor de juzgar a las almas no recaía en un solo Dios ni en un acto impulsivo. El inframundo griego funcionaba bajo un sistema meticuloso, casi administrativo, donde cada vida era examinada con atención. Las almas, tras cruzar los ríos fronterizos, eran conducidas ante quienes decidirían su destino final. Nada quedaba librado al azar. Cada palabra pronunciada en vida, cada acción, cada traición o gesto de virtud, era evaluado con una calma implacable. Uno de estos jueces se encargaba de interrogar a las almas sobre su paso por el mundo de los vivos. No buscaba confesiones desesperadas ni súplicas inútiles, sino claridad. Su veredicto determinaba si una existencia merecía el castigo del Tártaro o la recompensa de los campos elíseos. Su juicio no era cruel, pero tampoco indulgente. Representaba la balanza exacta entre culpa y mérito. El tercero de los jueces era conocido como el guardián de las llaves. En vida había sido un rey justo y profundamente piadoso, gobernante de la isla de Egina. Tras su muerte, se le confió la custodia de las puertas del Hades. Su tarea era examinar a las almas procedentes de Europa y resolver los casos menos extremos. No trataba con héroes gloriosos ni con criminales abominables, sino con la inmensa mayoría. Aquellos que habían vivido sin grandes hazañas ni grandes pecados. A estas almas las dirigía hacia el campo de Asfódelos, el destino de la existencia apagada. Su carácter era considerado el más compasivo entre los jueces, no porque alterara las leyes, sino porque comprendía la fragilidad humana. Velaba para que el flujo de almas no se interrumpiera, manteniendo el orden en la antesala del reino de los muertos. Juntos, los tres jueces formaban el Tribunal Supremo del inframundo. Su existencia transmitía un mensaje claro. La muerte no anulaba la responsabilidad. Para los griegos, morir no significaba escapar del peso de los actos cometidos en vida. Todo era evaluado. El juicio era justo, reflexivo y constante, llevado a cabo por figuras que habían conocido tanto la autoridad divina como las debilidades humanas. Una vez emitido el veredicto, el alma continuaba su descenso. Y entonces emergía ante ella la presencia más temida del inframundo. El guardián definitivo, el límite entre el adentro y el afuera. Allí esperaba la criatura que aseguraba que ningún muerto regresara y que ningún vivo cruzara sin permiso. Frente a la entrada del reino se alzaba el guardián más emblemático del Hades. No era un dios ni un juez, sino una fuerza viva
del orden absoluto. Su sola presencia imponía silencio. Su origen era tan monstruoso como su apariencia. Había nacido de la unión de dos entidades primordiales del terror: el colosal Tifón, padre de los monstruos, y Equidna, la criatura mitad mujer y mitad serpiente, madre de horrores innombrables. De esta estirpe surgieron muchas bestias, pero ninguna tan simbólica como él. La imagen que ha perdurado es la de un perro gigantesco con 3 cabezas, cada una coronada por serpientes en lugar de pelaje. Su cola era una víbora viva que siseaba sin descanso, y sus garras estaban hechas para desgarrar tanto carne como voluntad. Las fuentes antiguas no coincidían en su forma exacta. Algunos poetas hablaban de un número mucho mayor de cabezas, exagerando su ferocidad para resaltar su naturaleza incontrolable. Sin embargo, la imagen triple se impuso con el tiempo, convirtiéndose en el símbolo definitivo del guardián del más allá. Su función era clara y doble. Permitía la entrada de las almas de los muertos sin resistencia, pues ese era su destino natural. Pero si una sombra intentaba huir, o si un mortal osaba cruzar sin autorización, la bestia se transformaba en un muro infranqueable. Sus colmillos, su fuerza y su ladrido ensordecedor aseguraban que el inframundo fuera un lugar sin retorno. A pesar de su fama aterradora, no era invencible. Solo unos pocos lograron superarlo, y cada uno lo hizo de una manera distinta. Algunos recurrieron a la fuerza pura, otros a la música o al engaño. Cada encuentro con él se convirtió en una prueba definitiva del valor, la astucia o la determinación. No era un simple animal, era la manifestación viva de una ley inquebrantable. Su figura recordaba que el viaje al más allá tenía reglas claras y que romperlas no era posible sin pagar un precio. Donde él se encontraba, terminaba el camino de los vivos y comenzaba el dominio absoluto de la muerte. Con el tribunal atrás y el guardián frente a las puertas, el alma entendía finalmente la verdad del inframundo. No era un caos de sombras, sino un sistema preciso, severo y eterno. Un reino donde cada paso tenía consecuencias y donde nada, ni siquiera la valentía, podía desafiar al orden sin dejar huella. Más allá del guardián de la puerta, el inframundo no perdía su carácter vigilante. Aunque el orden estaba asegurado por jueces y guardianes, existían fuerzas cuya función no era juzgar ni custodiar entradas, sino perseguir. Entidades antiguas, nacidas antes incluso de los dioses olímpicos, cuya tarea era garantizar que ciertos crímenes jamás quedaran impunes. Entre ellas se encontraban las Serinias, conocidas más tarde como las Furias. No eran simples monstruos ni espíritus errantes, eran diosas primordiales de la venganza y la justicia retributiva. Su origen se remontaba a uno de los actos más violentos de la creación. Nacieron de la sangre derramada cuando Urano fue mutilado por su hijo Cronos. Desde ese instante quedaron ligadas al castigo, al dolor y a la persecución eterna. Su apariencia reflejaba su función. Se las describía como figuras femeninas de aspecto severo, vestidas de negro, con serpientes entrelazadas en el cabello. Portaban antorchas encendidas y látigos, símbolos de su persecución incansable. Sus ojos no expresaban ira descontrolada, sino una determinación absoluta. No gritaban por placer, ni castigaban por capricho. Actuaban porque el orden así lo exigía. El papel de estas deidades era claro: perseguir a quienes habían cometido crímenes contra la sangre y la familia. No se ocupaban de faltas menores, sino de actos que rompían los lazos más sagrados: el parricidio, el matricidio, la traición familiar, el perjurio solemne. Aquellos que creían poder huir de las consecuencias
descubrían que no existía refugio, ni siquiera en la muerte. Las erinias acosaban a sus víctimas tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos. Su persecución no siempre era física, a menudo era mental, un asedio constante que conducía a la locura, al remordimiento eterno, a una existencia dominada por el miedo. Su castigo podía extenderse incluso a los descendientes del culpable, como una sombra que atravesaba generaciones. El mito de Orestes es el ejemplo más conocido. Tras vengar a su padre asesinando a su madre, fue perseguido sin descanso. Solo un juicio divino logró detenerlas. Pero no fueron destruidas, fueron transformadas. Recibieron un nuevo nombre y un nuevo rol, convirtiéndose en guardianas del orden legal. La venganza se transmutó en justicia institucional. Junto a estas diosas del castigo, existían otras criaturas nacidas del mismo linaje monstruoso. Entre ellas se encontraba Ortro, el hermano de la bestia que custodiaba el Hades. Al igual que él, era hijo de Tifón y Equidna. Compartía su ferocidad y su naturaleza infernal, aunque su forma era distinta. Tenía 2 cabezas en lugar de 3. Su leyenda estaba ligada a un reino lejano y rojo, gobernado por el gigante Gerión. Ortro protegía un rebaño de ganado sagrado, vigilándolo con la misma fiereza con la que su hermano custodiaba el inframundo. Su destino quedó sellado cuando fue enfrentado por un héroe de fuerza descomunal. La lucha fue breve y brutal. La criatura cayó, demostrando que incluso los engendros del caos podían ser derrotados, aunque nunca sin violencia extrema. Aunque Ortro no vigilaba las puertas del más allá, su existencia mostraba que las criaturas del inframundo no estaban confinadas a las profundidades. Su linaje se extendía por el mundo, conectando la superficie con los dominios oscuros. Era un reflejo del guardián mayor, una manifestación del mismo principio. Proteger lo que no debía ser tomado. Más allá de estos guardianes concretos, el inframundo estaba poblado por innumerables entidades menores. Demonios, espíritus y bestias, cuya función era reforzar la sensación de peligro permanente. No todos tenían nombre. Algunos eran simples manifestaciones del miedo, de la muerte violenta, del caos que acechaba incluso después del último aliento. Entre ellos se encontraban espíritus que merodeaban los campos de batalla, otros que acechaban a los viajeros solitarios, y criaturas asociadas a la noche, la locura y la sangre derramada. No eran antagonistas de una historia heroica, sino recordatorios constantes de que la muerte no siempre era pacífica ni ordenada. Estas entidades cumplían una función clara dentro de la cosmología griega. Representaban el lado más oscuro de la existencia, aquello que no podía ser racionalizado ni controlado. Eran la personificación del miedo humano a una muerte violenta, inesperada, injusta. Su presencia reforzaba la solemnidad del inframundo, transformándolo en un lugar donde el orden convivía con el terror. Con las erinias y las criaturas infernales comprendidas, el viaje desciende aún más. Dejamos atrás a los perseguidores y guardianes para adentrarnos en los destinos finales de las almas, lugares donde no se castiga ni se recompensa de inmediato, sino donde la existencia se diluye lentamente. Tras dejar atrás a los guardianes y a las fuerzas del castigo, el camino del alma se abría hacia el destino, donde terminaban la mayoría de las existencias. No se trataba de un lugar de tormento ni de recompensa, sino de un espacio silencioso y apagado, una vasta extensión conocida como el campo de Asfódelos, llamada así por la flor pálida que cubría su suelo sin vida. Este lugar no ardía ni castigaba. Su crueldad era más sutil.
Aquí vagaban las almas de quienes habían vivido sin gloria ni crimen extremo. No eran héroes ni villanos, eran sombras despojadas de intensidad, espectros que conservaban apenas un eco de lo que habían sido. La memoria se diluía lentamente y con ella la identidad. La existencia en el campo de Asfódelos era uniforme y sin propósito. No había dolor físico, pero tampoco alegría. El tiempo parecía no avanzar. Las almas caminaban sin rumbo, repitiendo gestos olvidados, incapaces de recordar por qué existían. Para los antiguos griegos, este destino era más temible que el castigo, pues representaba el olvido absoluto. Las fuentes antiguas describen este lugar como un reino de sombras débiles. En los relatos épicos, incluso los grandes guerreros temían este destino. En una famosa escena, un héroe muerto confiesa que preferiría servir como esclavo al hombre más pobre en la tierra antes que reinar sobre todas las sombras. Esa frase condensaba el horror de Asfódelos, existir sin vivir. Pero no todas las almas terminaban allí. Para algunos, el camino continuaba hacia una profundidad aún mayor. Más abajo, más lejos de la luz y del recuerdo, se abría el abismo definitivo. El Tártaro. El Tártaro no era simplemente parte del inframundo, era un mundo dentro del mundo, un pozo tan profundo que incluso los dioses lo temían. Se decía que un objeto arrojado desde la superficie tardaría días interminables en llegar a su fondo. Rodeado por murallas de bronce y puertas de hierro, estaba aislado del resto de la creación. El Tártaro fue primero la prisión de los titanes, derrotados tras la gran guerra contra los dioses olímpicos. Vigilados por gigantes de 100 brazos, permanecían encadenados en un tormento perpetuo. Su encierro servía como advertencia. Ni siquiera las fuerzas primordiales podían desafiar el orden cósmico sin consecuencias. Con el tiempo, este abismo se convirtió también en el destino de los mortales culpables de crímenes extremos. No se castigaban errores comunes, sino actos de arrogancia absoluta, engaños contra los dioses, traiciones imperdonables. Aquí el sufrimiento no era pasivo, sino activo y eterno. Entre los condenados más célebres se encontraba el rey condenado a empujar una roca colina arriba. Cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima, la piedra caía, obligándolo a comenzar de nuevo. Su tormento no era el esfuerzo físico, sino la inutilidad perpetua, la imposibilidad de concluir algo. Otro condenado sufría una tortura aún más irónica. Sumergido en agua hasta el cuello, rodeado de frutos maduros, padecía hambre y sed eternas. Cada vez que intentaba beber, el agua se retiraba. Cada vez que alzaba la mano para tomar un fruto, las ramas se alejaban. Su castigo era el deseo insatisfecho, la promesa constante que jamás se cumplía. Más allá, un rey giraba eternamente atado a una rueda ardiente. El fuego lo consumía sin destruirlo, mientras el movimiento perpetuo lo privaba de descanso. Su crimen había sido la arrogancia llevada al extremo, el atreverse a desafiar la hospitalidad divina. Después de atravesar la monotonía del campo de Asfódelos y el horror absoluto del Tártaro, el inframundo revelaba su rostro más inesperado. No todo era sombra ni castigo. Existía un lugar donde la muerte no significaba pérdida, sino continuidad. Un reino reservado para quienes habían vivido con virtud, honor, o habían sido favorecidos por los dioses. Este lugar era conocido como los Campos Elíseos. A diferencia de las planicies grises de Asfódelos, aquí la luz no desaparecía. No era la luz del sol del mundo de los vivos, sino un resplandor suave y constante que no hería los ojos ni proyectaba sombras duras. Siempre era primavera. El aire era templado y perfumado. La tierra,
fértil y verde, estaba cubierta de hierba alta y flores eternas. Las almas que habitaban este lugar no eran sombras vacías, conservaban su fuerza, su memoria y su identidad. Aquí podían recordar sus hazañas, sus amores y sus luchas sin dolor. Participaban en juegos atléticos, banquetes interminables y conversaciones que nunca se agotaban. La muerte no había borrado lo que habían sido. El acceso a este paraíso no era automático. No bastaba con haber vivido sin cometer grandes crímenes. Los campos elíseos estaban reservados para quienes habían demostrado una excelencia excepcional. Guerreros valientes, gobernantes justos, poetas inspirados y aquellos cuya vida había sido un ejemplo de virtud, encontraban aquí su recompensa. Para una cultura que valoraba la gloria y la memoria por encima de todo, este destino representaba la victoria definitiva sobre el olvido. Aquí el honor no se desvanecía. El nombre y las acciones de una persona perduraban, celebradas en un paisaje que no conocía el desgaste del tiempo. Sin embargo, incluso este lugar no era el final absoluto para todos. Más allá del paraíso de los héroes, existía un reino aún más elevado, reservado para las almas verdaderamente excepcionales. Un destino que no se alcanzaba en una sola vida. Las islas de los bienaventurados se alzaban como la culminación del viaje del alma. No eran simplemente un lugar de descanso, sino de dicha absoluta. Para llegar allí, un alma debía haber vivido varias vidas justas, atravesando repetidos ciclos de existencia y muerte. Tras cada vida, debía haber sido admitida nuevamente en los campos elíseos, demostrando que su virtud no era circunstancial, sino esencial. Después de completar este ciclo, el alma era liberada de la rueda de la reencarnación. Ya no necesitaba olvidar ni comenzar de nuevo. En las islas la felicidad era plena y consciente. No existía el dolor, la preocupación ni la nostalgia. Incluso los recuerdos amargos del mundo mortal se disipaban. Se decía que el clima era perfecto, que el sol brillaba con una suavidad eterna y que el aire estaba cargado de serenidad. No había conflicto ni esfuerzo. Las almas vivían en un estado de armonía absoluta, más cercano a lo divino que a lo humano. Tras conocer los destinos luminosos reservados a los virtuosos, el viaje debía regresar inevitablemente a las profundidades. Allí, en el abismo más temido, se encontraban aquellos cuyas historias se convirtieron en advertencias eternas. No eran simples relatos de castigo, sino lecciones grabadas en la memoria colectiva sobre los límites de la astucia, el deseo y la arrogancia humana. Uno de los condenados más emblemáticos fue el rey conocido por su ingenio desmedido. No destacaba por su fuerza ni por su honor, sino por una mente afilada que no dudaba en engañar incluso a los dioses. Su primer error fue traicionar un secreto divino a cambio de un beneficio personal. Ese acto de soberbia marcó el inicio de su caída. Cuando la muerte fue enviada para llevarlo al inframundo, logró engañarla y encadenarla. Durante ese tiempo, nadie podía morir. El mundo cayó en el caos, pues la vejez y la guerra dejaron de tener final. Solo la intervención de otra deidad restauró el orden. Sin embargo, ni siquiera entonces abandonó su desafío. Fingió obediencia, solo para escapar una vez más del destino que lo esperaba. Finalmente, el castigo fue decidido. No sería dolor físico, sino una condena a la inutilidad perpetua. En el Tártaro fue obligado a empujar una roca enorme cuesta arriba. Cada intento parecía acercarlo al final, pero justo antes de lograrlo, la piedra caía. El castigo no era el esfuerzo, sino la certeza de que nada de lo que hiciera tendría sentido. Una tarea sin fin, un esfuerzo condenado al fracaso eterno.
otro rey, sufrió un tormento distinto, basado no en la acción, sino en el deseo. Hijo de un dios y favorecido con la confianza divina, fue invitado a los banquetes del Olimpo. Pero su arrogancia lo llevó a cometer un crimen atroz: servir a los dioses la carne de su propio hijo, intentando poner a prueba su omnisciencia. El castigo fue tan irónico como cruel. Sumergido en un lago de agua clara, padecía una sed que nunca podía saciar. Sobre su cabeza colgaban frutos maduros, siempre fuera de su alcance. Su condena era el hambre y la sed eternas, la promesa constante que jamás se cumplía. Más adelante, otro condenado giraba sin descanso atado a una rueda ardiente. Su crimen había sido la traición a los lazos familiares y la osadía de desear lo que estaba fuera del alcance mortal. La rueda no se detenía nunca. El fuego no consumía, solo castigaba. El movimiento perpetuo se convirtió en su prisión. También existió un castigo colectivo. Un grupo de hermanas fue condenado a llenar una vasija usando recipientes perforados. El agua se escapaba sin cesar. Su labor jamás avanzaba. Era la representación de una traición que había destruido el vínculo sagrado del matrimonio y la sangre. El trabajo inútil se convirtió en su eternidad. Después de los castigos, el relato ofrecía un contraste. No todos los mortales aceptaron la muerte sin luchar. Algunos se atrevieron a desafiarla, impulsados por el amor, la valentía o la necesidad. El más conmovedor fue el del músico cuyo arte podía alterar la naturaleza misma. Su lira hacía que los árboles se inclinaran y que las fieras se volvieran dóciles. Cuando perdió a su amada por una mordedura fatal, descendió al inframundo no con armas, sino con música. Su canto detuvo a los guardianes, conmovió a las almas y arrancó una concesión impensable. Se le permitió intentar devolverla al mundo de los vivos, con una única condición: no debía mirarla hasta salir por completo. El ascenso fue silencioso. La duda creció. Justo antes de alcanzar la luz, se volvió. En ese instante, ella se desvaneció para siempre. El amor no fue suficiente para quebrar una ley eterna. Otro desafío fue impulsado por la fuerza absoluta. Un héroe descendió al inframundo como parte de una prueba final. No buscaba huir ni engañar. Pidió permiso y aceptó las condiciones impuestas. Luchó contra el guardián de 3 cabezas sin armas, usando solo su poder físico. Logró dominarlo y regresó con vida, demostrando que incluso la muerte podía ser enfrentada, aunque nunca sin consecuencias. Hubo también un viaje motivado por la necesidad de conocimiento. Un rey astuto descendió para consultar a un vidente muerto. No conquistó ni combatió. Ofreció sacrificios, escuchó advertencias y aprendió verdades que ningún vivo podía conocer. Su regreso no fue glorioso, pero sí esencial para cumplir su destino. Tras los castigos ejemplares y los desafíos heroicos, el relato del inframundo se elevaba hacia un plano más abstracto. Más allá de dioses, guardianes y abismos, existía una fuerza aún más antigua y poderosa: el destino. Ningún mortal podía escapar de él, y ni siquiera los dioses podían alterarlo por completo. Las tejedoras del destino eran 3 figuras ancestrales, más antiguas que los propios olímpicos. Su labor no estaba guiada por la compasión ni por la crueldad, sino por un orden absoluto. Una de ellas hilaba el hilo de la vida, marcando el nacimiento. Otra medía su longitud, determinando la duración y los acontecimientos de la existencia. La última cortaba el hilo, poniendo fin al recorrido. Su decisión era irrevocable. Este sistema explicaba por qué cada alma llegaba al inframundo en un momento preciso. Nada era casual. La muerte no era un error del mundo, sino una pieza esencial de su equilibrio. Pero no todas las muertes eran iguales.
Existían fuerzas que representaban la muerte violenta, caótica e inesperada. Espíritus alados surgían en los campos de batalla, atraídos por la sangre y el sufrimiento. No otorgaban descanso, sino que arrancaban el alma del cuerpo en medio del dolor. Eran el reflejo del miedo más profundo, morir sin preparación, sin cierre, sin honor. En contraste, existía otra figura mucho más serena, la personificación de la muerte tranquila, asociada al descanso y al final natural del ciclo vital. No era temida como un monstruo, sino vista como un servidor del orden cósmico. Su presencia significaba liberación, no castigo. Era el momento en que el alma dejaba el cuerpo sin violencia. La relación entre muerte y sueño era fundamental. Ambos eran hermanos. El sueño era entendido como un ensayo de la muerte, un descanso temporal antes del descanso definitivo. El dios del sueño habitaba en una cueva profunda, donde el río del olvido fluía en silencio. Su poder era tan grande que incluso los dioses podían sucumbir a él. A través del sueño, los mortales encontraban alivio, y los inmortales podían ser engañados. El descanso no era debilidad, sino una fuerza necesaria para sostener el mundo. Con estas figuras, la visión griega de la muerte se completaba. No era un concepto único ni simple. Podía ser violenta o pacífica, temida o aceptada, caótica o perfectamente ordenada. El inframundo no era solo un destino, sino un reflejo de la vida misma. Con el paso del tiempo, estas ideas no desaparecieron. Fueron adoptadas y transformadas por otra gran civilización. Los romanos, más prácticos que los griegos, no reinventaron el inframundo. Lo asimilaron. Cambiaron nombres, ajustaron matices, pero conservaron la estructura esencial. El reino de los muertos siguió teniendo jueces, ríos, castigos y recompensas. La literatura romana fue clave para preservar esta visión. Un héroe troyano descendió al inframundo no por amor ni por desafío, sino por deber. Allí contempló el futuro de su pueblo y comprendió que su destino estaba ligado a la fundación de un nuevo imperio. Con ese viaje, el inframundo griego se convirtió también en romano. Siglos después, estas imágenes volvieron a transformarse. En la Edad Media, un poeta italiano construyó una visión del más allá inspirada directamente en esta tradición. El infierno, el juicio de las almas, los castigos proporcionales al crimen y la figura del juez en la entrada del reino de los condenados eran herencias claras del mundo antiguo. La influencia no se detuvo ahí. En el mundo moderno, el inframundo sigue vivo en novelas, cine, videojuegos y música. Los ríos del más allá simbolizan puntos de no retorno. Los castigos eternos se usan como metáforas de la futilidad. Las figuras del guardián, del juez y del castigo siguen apareciendo, adaptadas a nuevos lenguajes. Incluso en la música contemporánea, el nombre del perro de tres cabezas ha sido retomado como símbolo, no como monstruo, sino como guardián de verdades incómodas, un puente entre la superficie y lo profundo, entre lo cotidiano y lo existencial. Al final, el inframundo griego no era solo un lugar de miedo, era un sistema moral, un espejo de los valores de una civilización que temía el olvido más que el dolor, que valoraba el honor por encima de la vida y que veía la muerte no como un final absurdo, sino como una consecuencia cargada de significado. El viaje concluye comprendiendo que estas historias no hablaban solo de dioses y sombras. Hablaban de los miedos humanos, de la necesidad de justicia, del deseo de ser recordado y de la esperanza de que la excelencia pudiera trascender la muerte. Con esa reflexión final, el descenso llega a su fin.
El silencio del inframundo queda atrás, pero su eco permanece, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, los seres humanos siempre han buscado sentido.